Hola, ¿qué tal amigos? Amigos del mundo, compatriotas. Mañana de sol, pero fresca aquí en Montevideo, capital de la República Oriental del Uruguay. Con ustedes el doctor Gustavo Salle Lorier, referente del partido soberanista, anti-Agenda 2030, anti-cleptocorporatocrático. Un vivo para analizar las repercusiones de las elecciones en el gigante sudamericano de Brasil. Elecciones que desde el punto de vista macropolítico no tenían significativa trascendencia. Y ustedes dirán, ¿qué dice el doctor Salle de que una elección en Brasil no tenga significativa trascendencia? Bueno, es más, las elecciones en ninguna parte del mundo tienen significativa trascendencia. ¿Por qué? Bueno, porque la casta política, tal vez desde siempre, pero ahora en forma más obscena, explícita, impúdica, simplemente es un conjunto de mequetrefes que se ciñen a las agendas, vale decir, a los objetivos, a las estrategias que trazan las instituciones que responden a los intereses de una muy reducida cantidad de seres humanos que representan la élite, los megarricos, la cleptocracia, vale decir, ese conjunto de millonarios ladrones, inescrupulosos, criminales, que dominan el mundo a través de la parafernalia, es decir, el conjunto de instituciones, entre las cuales naturalmente cuentan los gobiernos de los distintos países. ¿Que hay diferencia de matices? Sí, por supuesto que hay diferencia de matices. Por eso yo hablo de macropolítica, por eso yo hablo de los grandes lineamientos. Después hay una parte reducida de las políticas nacionales, muy reducida, que tiene una cuota de autonomía propia para mantener un discurso embustero que encubre esta realidad existencial verdaderamente preocupante, negativa, frustrante. Pero además no es difícil llegar a esta conclusión a la que estoy llegando. Si está confesado, incluso por los grandes medios de comunicación, cuyos propietarios son esta élite, que entre el 80 y el 90% de la actividad productiva de la humanidad se concentra en no más de 150 grandes corporaciones, que esas 150 grandes corporaciones a su vez se concentran cuando mucho en 5 grandes fondos de inversión, entre los cuales destacan fundamentalmente 3, de Vanguard Group, BlackRock y State Street. Con esa oligopolización del poder, ¿cómo no aceptar como algo lógico, propio del sistema, que esos grupos establezcan los objetivos, la agenda, los lineamientos macropolíticos de la humanidad? Es un hecho absolutamente regular, ordinario, lógico, razonable,
propio de una dinámica perversa, por supuesto, porque esa concentración es una concentración perversa, porque mientras usted tiene esta brutal concentración de riqueza y poder en manos de unos pocos seres humanos, después tiene 3.000 millones de seres humanos que están pasando muy mal, de los cuales 1.500 inclusive pueden morir en poco tiempo. De hecho, están muriendo en este momento en función de su miseria, de su despojo, de ese reparto inequitativo, criminal, porque cuando uno analiza los orígenes de estas dinastías de poder, como por ejemplo cuando uno mira el poder de Cecil Rhodes, el hombre que quería impulsar el imperio británico por todo África, desde Egipto hasta el Cabo, ve la complicidad de la corona británica, ve las matanzas, ve la esclavización, la explotación, y bueno, y de ahí luego quedan vigentes hasta el día de hoy, por ejemplo, el grupo masónico, los Caballeros de la Mesa Redonda, que tienen el oligopolio de la educación anglosajona a nivel mundial. Entonces, cuando uno dice, bueno, pero entonces, ¿de dónde surge el poder de Chatham House? Que es precisamente la institucionalidad de la masonería de Cecil Rhodes. De las matanzas de africanos, del despojo de los diamantes de Zimbabue, y esa es la base. Entonces todo lo demás está contaminado. Pero volviendo al punto, ¿qué sucede? Que esta sintonía, este discurso del doctor Salle es totalmente atípico, heterodoxo, aislado, y toda la parafernalia académica, política, periodística, lo omite, lo tiene que omitir, tiene que mentirle al pueblo, porque si el pueblo asume esta realidad, no le queda otra que alzarse en armas, porque todo esto es mentira, porque todo esto es criminal, porque la Constitución, la ley, los reglamentos, todo esto que normatiza, legaliza y coacciona a la humanidad para aceptarlo como algo propio de la naturaleza, como que fuera un hecho, un evento impuesto por la naturaleza. Y no es un evento impuesto por la naturaleza, es un evento impuesto por el poder económico ancestral de una clase o de un conjunto de mega ricos. Entonces, claro, usted escucha el discurso de Sebastián da Silva, Vergara, Lustenberg, Orsi, Mujica, y después Lula, Alberto Fernández, Luis Lacalle Pou. Claro, pero esos no son discursos políticos. Eso no es macropolítica. Eso es politiquería barata. Eso es el embuste de la putrefacta, cuancoimera y farsante casta política. Eso no tiene nada que ver con política. Política es lo que vamos analizando nosotros. Es decir, de dónde emana ese poder coercitivo, omnipresente, omnipotente, que dibuja la realidad del planeta, de los distintos países del planeta. Hablar de política, amigos, en el siglo XXI, hablar de política hoy 1 de noviembre del 2022, es hablar de los planes terribles de la élite hegemónica, de BlackRock, de Vanguard, Fidelity, State Street, sobre
el transhumanismo, la destrucción de la célula básica de la sociedad que hasta el momento habíamos vivenciado, que es la familia, la destrucción de la inocencia del niño a través del instrumento de la perspectiva de derecho para establecer las relaciones transgeneracionales, vale decir, para legalizar la pedofilia, hablar de la necesidad que tienen estos ladrones de la élite de que la gente trabaje más, aporte más, cobre menos, como son las reformas de la previsión social a nivel planetario. Todas estas reformas, amigos, que los politiqueros farsantes, mentirosos, la presentan como producto del trabajo intelectual de técnicos nacionales, es falso, es todo mentira. Se tiene que apelar a este tipo de embuste para seguir ocultando esta realidad que yo tengo el compromiso moral de desenmascarar a cualquier costo, al costo de parecer un viejo loco, al costo de no cosechar votos y no ser elegido para la Cámara de Representantes o la Presidencia de la República, cosa que es absolutamente inverosímil, pero tenemos una función mucho más importante tal vez que ir a payasear a la Cámara, que es la función de carácter didáctica, de que haya una voz en el espectro político, una voz heterodoxa, aun cuando se le descalifique y estigmatice como de demencial, que les diga la verdad, y que les diga la verdad en base a profundo estudio, no a payadas, a versos, como hace el politiquero, en base a profundo estudio, que además ustedes tienen indicios para comprobar la verosimilitud de nuestro discurso. No es casual que se dé en forma masiva determinadas situaciones que antes eran situaciones nacionales. No es casual que la reforma educativa se esté planteando en Argentina, en España, en Colombia, en Uruguay. No es casual que la reforma de la previsión social sea manejada con carácter planetario por el Fondo Monetario Internacional, por Georgieva en su momento, o por el Banco Europeo por parte de Christine Lagarde, que antes, estando en el Fondo Monetario Internacional, porque además fíjense cómo van en una suerte de enroque propio del juego del ajedrez, que sé los movimientos de la pieza, nada más, no soy ajedrecista, cosa que me gustaría hacer porque dicen que es un juego que es importante para agilizar las neuronas, pero estos enroques, ¿no?, pasan de un lado al otro, pero siempre dentro de la estructura de poder internacional hegemónica. Bueno, esos son indicios. ¿Por qué se repiten los mismos nombres en las distintas estructuras de poder planetaria? Y porque responden a esos intereses de estos poderosos que tienen la potestad, al margen de las elecciones, porque esos no son cargos electivos, de poner y sacar a sus mequetrefes, a sus operadores, a sus agentes. Muchas veces unos verdaderos ladrones de cuarto, unos rastrillos, como el caso del español Rodrigo Rato, o como el caso de Paul Wolfowitz, echados del Banco Mundial por rastrillo, por robar al Banco Mundial. No pueden ser de otra manera, son todos una manga de criminales. Si no, no podrían dormir con la conciencia tranquila, como lo son los megarricos. ¿Cómo puede dormir un megarrico que tiene miles de millones de dólares, sabiendo que en función de que él tiene miles de millones de dólares, que no los hizo trabajando, no me vengan los liberales a joderme con que la hizo trabajando, porque está absolutamente comprobado, los propios liberales ortodoxos, como es el caso de Nicolás Moraz, se encarga de hacer maravillosos documentales demostrando claramente que estas megafortunas,
todas son producto del sistema capitalista prebendario. Es decir, del sistema capitalista que utiliza el Estado para masacrar a las colonias y darle las brutales riquezas a esas dinastías de mega ricos. Y les decía, ¿cómo pueden dormir sabiendo que en Haití, en Sudán, en Burkina Faso, en todos, yo qué sé, en Yemen, mueren los niños apilados por hambre? ¿Saben por qué sucede eso? Porque los tipos han creado una coraza, un blindaje psicológico por el cual nos han degradado a recursos. Cecil Rhodes, un perverso homosexual, pedófilo, lo cual está absolutamente comprobado, para él el diamante, que era la base de su fortuna, era un recurso fundamental, pero tan fundamental era la mano de obra esclava que se obtenía con el concurso de las tropas británicas para poder extraerlo. Porque, a ver, usted puede tener toneladas y toneladas de diamante, pero si no tiene mano de obra barata para extraerlo, el diamante, el oro, los metales preciosos quedan en la tierra. Entonces la mano de obra es fundamental. ¿Cómo se le llama la mano de obra? Recurso. Está el recurso natural, que es el diamante, y el recurso humano, que es el ser humano. Y la expoliación, expoliar, el verbo expoliar, es decir, sacarle provecho de la forma más redituable, es fundamental, tanto la expoliación de los recursos naturales como la expoliación de los recursos humanos. Entonces, tenemos el valor que puede tener la tierra, el agua, el oro, el diamante. Es un valor instrumental, un valor para hacer fortuna, para dominar a la humanidad. ¿Qué quería Cecil Rhodes? ¿Qué dejó establecido en su testamento Cecil Rhodes? La reconstrucción y ampliación del Imperio Británico, porque consideraba que la raza anglosajona era la que estaba llamada a gobernar los destinos de la humanidad, bajo los paradigmas de esa raza superior, porque miren que no es el nazismo el primero en establecer un concepto de raza superior. El eugenismo viene primero del lado anglosajón. Una raza superior que le impusiera los paradigmas, es decir, los patrones de comportamiento existencial a los inmundos, y estos eran los términos que usaba Cecil Rhodes para con nosotros, ¿no? Que yo no puedo adjetivar con respecto a Cecil Rhodes porque voy preso, pero ya se imaginan lo que diría, ¿no? Los inmundos bárbaros, nos decía, la escoria esa, ¿no? El degenerado ese. Muy bien. Pero era un imperio. Dice que, lo establece el documental de Nicolás Moraz, que es recomendable, aunque YouTube lo tiene escondido, que gastaba más de 100 millones de dólares anuales para fomentar la estrategia de la dominación imperial británica a nivel planetario. Además no tenía descendientes, tenía familia, pero se llevaba muy mal. La prueba está que la desheredó, dejó la herencia para el grupo masónico Chatham House, o Caballeros de la Mesa Redonda, o la Mesa Redonda, a secas. Bien. Entonces, yendo al tema inicial, elección en Brasil. Bolsonaro es agendista, como es agendista Putin, como es agendista el indio, Narendra, o algo parecido, como es agendista Xi Jinping. Ustedes me dirán, bueno, pero hay matices. Por supuesto que hay matices, pero volvemos al tema. Estamos hablando de macropolítica.
estamos hablando de los grandes objetivos que tiene la élite para la humanidad. Cuando uno habla de un gran objetivo, habla, por ejemplo, de la transhumanización, habla de la extinción del Homo sapiens, habla de una transformación del ser humano a través de la tecnología y la neurociencia para convertirlo en un imbécil, en un robot, en un tipo carne con ojo que responde a los impulsos magnéticos o eléctricos o de interfaz computacional biológica con las computadoras centrales que tenga la élite hegemónica, que por supuesto ya la tiene. De eso estamos hablando. Y la reforma educativa, amigos, lo que tiende es precisamente a preparar al Homo sapiens para aceptar obsecuentemente, genuflexamente, obedientemente, esta extinción del Homo sapiens, para que acepte conductas autodestructivas. Eso es lo que quiere Argimón, eso es lo que quiere Sebastián da Silva, eso es lo que quiere la calle Pou, eso es lo que quiere el Frente Amplio, eso es lo que quieren los gremios de la educación. Claro, cuando ustedes ven las peleitas que se arman entre Fernando Pereira, el del sindicato de la enseñanza, Olivera, bueno, esa es la recreación de la politiquería, esa es la estafa intelectual, ese es el embuste. ¿Que lo arman quién? Lo arma el Tavistock. El otro día un botija que quiere ir en política ponía elecciones en Brasil, fraude. No, botija, Tavistock, le puse yo en el Twitter. ¿Qué quiere decir Tavistock? O Stanford. Laboratorios psicosociales, laboratorios que gastan millones de dólares por día para que los mejores académicos saquen teorías, asesoren a los grandes medios de comunicación, asesoren a los políticos para mantener este embuste, esta mentira, para que haya una realidad paralela, un constructo, como se dice ahora, una construcción teórica, que el individuo la asume como su realidad, aun cuando es totalmente falso, cuando es totalmente una mentira, una creación teórica. La elección se basa en una creación teórica, más allá de que después existe como fenómeno real. ¿Y cuál es la construcción teórica? Ya estamos pasando de vuelta frente a la Embajada de Estados Unidos. ¿Cuál es la construcción teórica? La construcción teórica es que se le dice al individuo que tiene la capacidad de escoger representantes que pueden determinar en forma soberana, autónoma, independiente, la realidad política, social, económica, cultural del conjunto de la sociedad. Falso. Mentira, no tiene esa potestad. La única potestad que tiene es la de participar en un hecho de la vida real que forma parte del constructo teórico de embuste, de mentira. Porque es claro que el ser humano acepte que es un esclavo, que el ser humano acepte que en poco tiempo va a ser carne con ojos, pero sin libre albedrío, sin posibilidad de autogobernarse, sin posibilidad de administrar sus recuerdos. Fíjense lo que estoy diciendo. No vamos a tener la posibilidad de administrar los recuerdos. Yo no voy a tener la potestad de acordarme que hoy llegó el popular Chuli, que le prendimos la estufita, que se le dio un juguito cuando llegó. No. Tal vez ese recuerdo, en la medida que recrea una situación familiar, de afecto entre abuelo y nieto, sea políticamente inconveniente para la Agenda 2030. Y van a tener la capacidad, si ya no la tienen, de borrar ese recuerdo y poner otro, implantar otro, una mentira. Siempre hablo de la
película que me encanta y la he visto más de 60 veces, Supremacía Born, con Matt Damon. Sí, le implantan toda una vida fruto de una construcción neurocientífica o neurotecnológica. Claro, de eso usted no va a escuchar hablar a Graciela Bianchi, a Vergara, a Maía, a Fernando Pereira, a la calle Pou, al viejo Mujica. No, a Mujica lo va a escuchar hablando de la mentira, de la izquierda, de la lucha por la igualdad, cuando él nos vendió de pie y mano a los Rockefeller, a los Rothschild, a los Soros. No, ni siquiera hablan de la Agenda 2030. El otro día se recuperó por parte de Laura Naviliat, una excelente tuitera que además tenemos un parentesco político por los Naviliat, y le mandamos un abrazo a Laura. Se recuperó una conferencia de Tabaré Vázquez de allá del 2017 o 2016, donde hacía referencia a que la Agenda 2030, esta agenda perversa, pedófila, transhumanista, era la más justa y legítima de la historia de la humanidad. Pero fíjense lo que llega a decir un individuo. Esta que quiere destruir la familia, la inocencia, la que quiere instalar la pedofilia como legal, normal, moral, natural. Claro, usted le dice esto a un Frente Amplista y el Frente Amplista se cierra. Dice, no, es el viejo loco de Saya que está mintiendo, pero el discurso está. No lo inventé, no lo edité, pero se cierra. Tienen mecanismos especiales que son fomentados por estos institutos, ¿no? Esto está todo estudiado. Bueno, conclusión. Se está hablando de fraude, se está hablando de movimientos, de tropas, se está hablando de movimientos de camioneros, como lo hizo también en su momento Trump. ¿Y qué pasó después? Nada. Asumió Biden y va a asumir Lula. ¿Pero por qué va a asumir Lula? ¿Hubo fraude? Sí, tal vez haya habido fraude. Es que el acto electoral en sí mismo es un fraude. Dice que voy a participar yo, ustedes me dirán, pero Saya, usted tiene este discurso, pero usted va a participar de ese fraude. Y a todos les contesto lo mismo. ¿Y qué hacemos? ¿Ya compraron los fusiles? ¿Ya compraron las granadas? ¿Ya compraron los visores nocturnos? ¿Ya compraron toda la tecnología militar que tiene la élite para masacrarnos si queremos alzarnos legítimamente en armas? Legítimamente en armas, porque es el ejercicio del derecho de defensa, porque todo esto que vivimos es criminal, porque no existe el Estado de Derecho. Porque tampoco soy un temerario, un idiota, que voy a salir con un 38 a desafiar ¿qué? A las Fuerzas Armadas, a la policía. Porque participe, y por lo menos para tener un elemento que nos permita tener una cuotita de acceso un poquitín más grande para que nuestro discurso resuene con más fuerza y llegue a más gente. Lula y Bolsonaro son Agenda 2030, como Pereira, Orsi, Cose, Delgado, Laura Raffo, Bianchi, son Agenda 2030. Es la escaramuza, es la mentira, es la farsa. Como dicen los muchachos, no se coman la pastilla, amigos, por favor. Porque además, en el tema del Capitolio, hubo gente que murió, hubo gente que fue encarcelada, y tal vez fue de buena fe a luchar contra lo que creían que era un político diferente, que podía luchar contra el Estado profundo, contra los satanistas, pedófilos, que es el Estado profundo de todos los países del mundo, vamos a entender. Y murieron llevados tal vez por buenos sentimientos, pero estaban vendidos por Trump.
Como, a ver, sucedería exactamente lo mismo si hoy hay muertos entre los brasileros. Es la misma situación, van a morir defendiendo un embustero, un agendista. Como por ejemplo si muriera la gente de Lula, van a morir defendiendo un ladrón, mentiroso, contumaz, un farsante, que a través del pacto de Princeton tiene vendida a la población del Brasil. Yo sé que este discurso es un discurso depresivo, que la gente que lo escucha dice, pero ¿qué hacemos? Pero a ver, señores, ¿cuánto hace que la humanidad pelea, muere en revoluciones, en guerras, y sin embargo siguen los ancestralmente poderosos encumbrados? A ver, se hizo la Revolución Francesa, pero sin embargo Europa está llena de monarquías. ¿Se dan cuenta? Se hizo la Revolución Rusa. Se habló de la dictadura del proletariado. El proletariado nunca llegó a mandar en Rusia. Lo que llegó a mandar es un conjunto de acomodados, tal vez algunos proletarios, que se convirtieron rápidamente en la nomenclatura del Partido Comunista, que terminó en una verdadera debacle, porque, bueno, por los vicios propios del sistema, porque no funcionó. Ustedes me dirán, ¿y tú te consideras el salvador del mundo? No, yo no me considero nada. No puedo salvar nada. Mi función es decirle la verdad. Lo que no hace el político le miente. Por eso ustedes tienen que apreciar que haya un individuo que no es político, que es un ciudadano, que se va a meter en política, que estudia política, que le encanta estudiar política, que es doctor en leyes y ciencias sociales, es decir, que viene estudiando ciencias sociales y derecho desde hace muchísimo tiempo, desde los 18 años, y de política mucho antes, que bueno, que trata de transmitirle lo que entendió, lo que es su cosmovisión, lo que él entiende que es la realidad. Y los académicos normalmente se acomodan y mienten, porque es más redituable, amigos. Por supuesto que si yo estuviera acomodado, si yo estuviera en el partido de los viejos degenerados, del Partido Colorado, si yo estuviera en el partido de los torturadores, que es Cabildo Abierto, que podría haber estado, tal vez no hiciera un vivo en la Meriva. Tal vez estuviera con un BMW última generación y no haría vivos, o haría vivos para mentirle, para ir en la sintonía de la politiquería, ir en la sintonía de la academia mercenaria. Hoy leía un tuit de Gabriel Odone, el economista sistémico, el que defiende todo este sistema criminal órbico, diciendo que el triunfo de Lula era el triunfo de la civilización. Mintiéndole, el triunfo de Lula es el triunfo de la Agenda 2030, como el triunfo de Bolsonaro sería el triunfo de la Agenda 2030. ¿Y qué significa? Bueno, todo lo que implica desde el punto de vista económico, ya que estamos hablando de un economista, de esta transformación de la economía mundial, del cambio de la matriz productiva, energética, hacia una reducción de la producción y del consumo, y una reducción de la población, una transformación de la matriz energética por razones de carácter meramente especulativas económicas, no por razones de cambio climático y todos esos bulos, todas esas estafas a las cuales se asocia, por supuesto, Odone y todo lo que escucha por ahí, Munyo, Odone, Camus, el del Canal 10, que ahora se me fue el apellido, que está también en polémica del bar, la academia, la Facultad de Ciencias Económicas, porque además si un profesor de economía lleva un discurso diferente, lo echan, como por algo Enrique Viana, pese a ser el más enjundioso jurista que tenía Uruguay en el siglo XXI, pisó una sola vez la facultad invitada por una catedrática y nunca más. Porque claro, ir a la Facultad de Derecho a decirle, y esto es real, señores estudiantes, todo esto que están estudiando es mentira, todo esto es falso, todo esto es una payasada. Fíjense, ustedes estudian en contratos, consentimiento, objeto, causa, relación sinalagmática, es decir, la relación funcional del contrato con prestaciones, digamos, simétricas, y después salen a la realidad. Y hay un contrato como el de Pfizer,
que fue viciado en el consentimiento, que tiene objeto y causa ilícita, y que las prestaciones además son totalmente asimétricas. Entonces, el estudiante de contrato dice, y de obligaciones dice, pero ¿qué me enseñó? ¿Qué me enseñaron los profesores de la facultad? ¿Me mintieron? Sí, claro que te mintieron. Todo es mentira. Por algo mis nietos ninguno va a hacer derecho, por suerte. Porque ahora me doy cuenta que es toda una mentira. Desde el primer día que entras a la facultad hasta el día que te dan el título, la facultad de Derecho se encarga de engañarte, de mentirte, de matrizarte. Salís tarado de la facultad de Derecho. Bueno, la prueba es que los académicos, yo los escucho pontificar sobre el tema de Astesiano y hablan la justicia, pero no, manga de burros, sinvergüenzas. Asnos, no es la justicia, es un servicio descentralizado, que todavía se da el gusto la fiscal, Gaby, que nunca en la vida tuvo un caso tan importante porque nos metió en la guerra mundial, de irse de licencia. Ya de licencia. La Asociación para Delinquir, que maneja la calle Pou con Álvaro Delgado, porque a esta altura del partido, con todo lo que ha salido, es evidente que eran los que manejaban la Asociación para Delinquir, que estaba dentro del cuarto piso, y en el piso 11, tiene para investigar eso, y se va. Y claro, ¿cómo no se va a ir? Si el jefe de ella, porque lo dice la Constitución de la República, es el principal responsable. Y los otros salen, los otros agendistas salen y dicen, vos, juicio político no. El Pacha Sánchez sale y dice, no, juicio político no, porque la estabilidad democrática es muy importante. Claro, la Agenda 2030, mantener la farsa, mantener la mentira, sobre todo porque saben que con el desgobierno que hicieron estos ladrones de los blancos pillos y los multicolores en general, está asegurado el triunfo. ¿Qué se está peleando en este momento? ¿Dónde se pelea al mequetrefe de turno del 2024? Dentro del Frente Amplio. Se están peleando Andrade, Cose, Orsi, que le dio un espaldarazo nada más y nada menos que Mujica, lo cual significa el espaldarazo de George Soros, de Rockefeller, de Kissinger, de Bill Gates. Claro, al estar ahí en el camión, Lula, esbirro de esos oligarcas. El viejo Mujica, esbirro de los peores de esos oligarcas. Y tener ahora al ignorante de Orsi, porque es un ignorante, dice cualquier idiotez, ¿verdad? En ese nivel, lo catapultó, fue un gran espaldarazo. Y se decide allí, lamentablemente. ¿Por qué? Y bueno, porque el 80% o más del uruguayo está en la banda de la sintonía, de la politiquería. Porque la banda de sintonía de la política, que es la que realizamos nosotros, no la acepta. Tiene mecanismos de carácter psicológico para bloquearme. Para decir, no, este viejo está diciendo cualquier disparate. De hecho, en los tweets me lo dicen, no, este viejo está diciendo cualquier disparate. Es duro, amigo, yo sé que es duro, pero bueno, ese es el rol que nos hemos impuesto, y lo cumplimos, pagando los costos que haya que pagar, eso no interesa. Y vamos a seguir en esto. Hoy tenemos Radio Mirador del Gallo, hoy tenemos a Facundo Cuadro hablando precisamente de la reforma propedófila. Una cosa importante que les quería decir. Van a salir los multicolores a defender la reforma degenerada educativa, o la reforma educativa degenerada propedófila. Nosotros vamos a hacer una marcación espejo. Hoy se le hicimos a Schipani, integrante del partido de viejos degenerados que impulsan los talleres trans. Schipani es un depredador de la niñez. Schipani quiere confiscarle la inocencia. Schipani quiere la homosexualización, la sexualización precoz. Quiere los niños trans, es decir, patologizarlos. Eso es un depredador. Y nosotros salimos al Twitter y salimos aquí. De la misma manera que Ope Pasquet, ese alcahuete del Imperio Británico que salió a lamentar la muerte de la degenerada, criminal, vieja que era la reina de Inglaterra, es otro de los del Partido Colorado, partido de degenerados propedófilos, que va a salir a defender. Después está el Partido Nacional, partido de degenerados propedófilos, y ya salió Argimón, ya salió Sebastián da Silva, a defender la perversa, degenerada
reforma educativa que busca depredar la psique de los niños del Uruguay. Nosotros a todos estos degenerados, a todos estos alcahuetes, les declaramos la guerra y les decimos que le vamos a hacer una marcación espejo. Y todos estos alcahuetes, degenerados, propedófilos, fueron los que denostaron al protector de los niños, del Uruguay y del mundo, al inolvidable juez Alejandro Recarey. También salió la propedófila del partido de los degenerados, el Partido Nacional, ese partido que pone la bandera de los degenerados cuando es el día de ellos, o el mes, o el año, y dentro de poco serán las décadas, porque vamos camino a eso. Si no nos oponemos, si no le declaramos la guerra a la ideología de género, como se la declaro yo, diciendo que Identidad Soberana es el partido que va a arrasar todo lo que tenga una pizca de ideología de género, que no queda nada de ideología de género. Es más, nos proponemos derogar las leyes mordazas, las leyes que no dejan decir la verdad con respecto a determinados sectores. Eliminar todo ello, permitir hablar claramente y no patologizar a toda una sociedad por la enfermedad mental de 4 tipos. Esos 4 tipos que tienen enfermedad mental, que se traten. La humanidad tiene derecho a vivir conforme a cánones, a paradigmas que protejan la niñez, que protejan la moral, que protejan la familia. Bueno, lindo final. Hasta un próximo vivo.